Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rendimiento Evolutivo. Este es el nuevo nombre del podcast que siempre hemos conocido como Ciclismo Evolutivo y con el que espero llegar a más deportistas de resistencia y que la etiqueta de ciclismo no nos limite. Aunque el podcast de hoy no puede ser más ciclista, y es que vamos a hablar, como no, de la primera parte del Tour de Francia y vamos a hacer un ejercicio de matemáticas para tratar de conocer y estimar el umbral y la capacidad anaeróbica de Tadej Pogačar. ¿Lo conseguiremos? Vamos a verlo. Y vamos a ser breves porque mientras grabo esto está en disputa la 10ª etapa del Tour y espero que termine de grabar el podcast antes de que se acerquen al final para poder ver los últimos kilómetros. Así que para ir empezando os voy a presentar algunos conceptos para saber cómo podemos calcular los vatios que mueve un ciclista en las subidas sin tener los datos de su potenciómetro, que obviamente no tengo. Pero sí que sabemos que a través de una serie de fórmulas matemáticas podemos conocerlos con una gran exactitud. El primer marcador o métrica que debemos conocer es la VAM. VAM significa velocidad de ascenso media y es un término acuñado por el Dr. Ferrari en los años 90. La VAM es tan simple como calcular los metros de desnivel que ascendemos por cada hora. Por poner un ejemplo sencillo, si hacemos un puerto en el que salvamos un desnivel de 200 metros en 15 minutos, pues el VAM que calculamos es de 800 metros por hora, porque 15 es la cuarta parte de 60, por tanto la fórmula quedaría como 200 por 60 dividido entre 15. Bueno, hasta aquí creo que es fácil y aunque estemos en podcast lo entendemos bien. Y ahora vamos a la segunda parte de la fórmula para calcular los vatios kilo, ¿no? Que también esta fórmula que voy a exponer es la desarrollada por el Dr. Ferrari para tratar de estimar la potencia de un corredor sin tener los datos del potenciómetro. Y la fórmula de Dr. Ferrari es la VAM que hemos calculado anteriormente dividida entre la pendiente media dividida entre 10 más 2 por 100. Aquí sí que seguramente os hayáis liado porque no sabéis dónde están los paréntesis, pero vamos a poner un ejemplo así fácil. Imaginemos que hacemos una subida a una VAM de 1500 metros por hora en un porcentaje medio del 10%. Bueno, pues la fórmula sería así. Sería este 10% se divide entre 10, o sea, 1 más 2. Ese 2 es una constante. Por tanto, tenemos 3. 3 por 100 es para terminar la fórmula, sería 300. Y ahora sí, aplicaríamos 1500 dividido entre 300 y nos sale unos 5 vatios kilo exactos de potencia en esa subida. En fin, sé que esto en los podcasts puede parecer bastante complicado de entender, pero bueno, es simple y lo único que tenemos que quedarnos aquí para entender el resto del episodio es que esta fórmula solamente utiliza dos parámetros, la VAM, o sea, la velocidad de ascenso media, y la pendiente. Con esos dos parámetros podemos calcular o estimar, mejor dicho, los vatios kilo que mueve un deportista. Y sabiendo los vatios kilo y su peso, también podemos saber los vatios absolutos. Pero claro, obviamente, y como no me he cansado de repetir en el podcast, pues hay muchos más factores aparte de la potencia o de la gravedad que tiene influencia en cómo de rápido va un deportista, ¿no? Y que por tanto habría que meter en esta fórmula. Podríamos decir que no todos los vatios kilo son iguales, ya que, por ejemplo, o sea, dentro de que dos deportistas vayan a 6 vatios kilo, pues en un deportista más pesado, un deportista que pesa 80 kilos, la bici, si la bici pesa 80, bueno, pues la bici es un 10% de su peso. Mientras que si el deportista pesa 60 kilos, la bici ya es un 13,3% de su peso, ¿no? Esto le da cierta ventaja al corredor más pesado. Pero aparte es que, excepto en rampas muy altas, la gravedad solamente es una parte de la
fuerza que hay que vencer para avanzar, ¿no? También están, por ejemplo, las fuerzas aerodinámicas o el drag, que contribuye más conforme más rápido vayamos, ¿no? Y que por tanto, pues a partir de 20 kilómetros por hora empieza a tener un peso más importante en estas ecuaciones, y que en principio son iguales tanto para el corredor más pesado como el corredor más ligero. Por tanto, si vamos subiendo a 25 kilómetros por hora y dos corredores van en paralelo, pero uno pesa 80 kilos y el otro pesa 60 kilos, el corredor que pesa 80 kilos en realidad necesita ir a menos vatios kilo para ir a la misma velocidad que el corredor más ligero, ¿no? Por esto que digo de que la aerodinámica no es proporcional al peso. Es verdad que el corredor más grande, más pesado, tendrá un poco más de coeficiente aerodinámico, pero no tanto como para compensar el aumento de peso, ¿no? Por tanto, rampa siempre, cuanto más alta sea la rampa y más lenta la velocidad, pues digamos que más se igualan los vatios kilo para todos los corredores, pero cuando las pendientes son bajas y la velocidad es alta, aquí empieza, digamos, a tener más ventaja los corredores que sean capaces de dar los mismos vatios kilo, pero con un mayor peso. Es por eso por lo que todas las fórmulas que intentan estimar la potencia de los corredores pues son poco eficaces o poco exactas cuando la pendiente es baja y la velocidad es alta. O sea, podríamos hablar que en pendientes menores de un 5% o a velocidades mayores de 30 km por hora ya el margen de error se amplía mucho, porque, por ejemplo, la posición que lleve el deportista, si se pone de pie o sentado, afecta mucho a los vatios que tendría que ejercer. También los rebufos empiezan a tener o empiezan a estar muy en cuenta y no han sido tan estudiadas. Y lo mismo pasa cuando hacemos puertos que tienen descansos entre medias, especialmente si estos descansos consisten en bajadas, porque la velocidad de ascenso media va a ser la misma, ya sea el puerto constante o ya tenga un descanso o una bajada entre medias. Pero claro, esta bajada que no contabiliza para la van sí que hace al puerto más largo o con mayor pendiente en las partes que no son la bajada, ¿no? Por tanto, afectaría negativamente a la estimación de vatios kilo. Por eso, bueno, no todos los puertos sirven para calcular vatios kilo, y cuando hacemos estos cálculos, o mejor dicho, estimaciones, pues tenemos que andarnos siempre con mucho ojo, sabiendo que los datos pues pueden estar viciados tanto por arriba como por abajo. O sea, a veces calcularemos de más y a veces calcularemos de menos. Recientemente, para evitar estos problemas de intentar comparar corredores con pesos diferentes que tendrán más o menos ventaja en función de cómo de dura sea la rampa, se ha propuesto el concepto de vatios étalon, que étalon es una palabra francesa que significa estándar. Entonces lo que se hace es que se calcula siempre los vatios kilo en relación a lo que le costarían a un corredor que pese 60 kilos. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Bueno, pues que en corredores más pesados de 60 kilos, y cuanto más pesado sea el corredor, pues mayor es el margen de error, se tiende a sobreestimar la potencia real que hicieron. ¿Vale? Entonces, cuando midamos o cojamos datos pues de alguien que sea muy pesado, ¿vale? Que pese 75, 80, y hagamos estos vatios étalon, lo que estaremos casi con total seguridad será midiendo o estimando, mejor dicho, un poco más de potencia de la que realmente ha necesitado. Además, también tendríamos que tener en cuenta, aunque para hacer estos cálculos las desestimamos, pues las fuerzas, por ejemplo, de fricción entre los componentes mecánicos de la cadena y el plato, o las fuerzas de rozamiento de las cubiertas en el suelo, que también cambiará en función de si el firme está rugoso o si es una carretera perfectamente asfaltada. Bien, pues aparte de la fórmula del doctor Ferrari que os he explicado, hay otro modelo matemático un poco más complejo que fue desarrollado en 1998 por un grupo donde estaban Andrew Cogan y el primer autor del artículo, que es James Martin. Este modelo, que es más completo, tiene en cuenta el peso de la bicicleta y del casco o la ropa del ciclista, la resistencia a la rodadura de la bici o del firme, el CDA aproximado, si la mano está en la maneta o abajo del manillar, y alguna cosa más. Y es este modelo el que utilizan la mayoría de calculadoras de potencia que podéis encontrar en internet, ¿no? Y que es tan fácil como poner en Google
calculadora de potencia ciclista y os van a salir 50 calculadoras donde metiendo algunos datos os va a hacer una estimación de los vatios kilo que habéis desarrollado y con ello los vatios absolutos. Y para la empresa que nos proponemos estimar el umbral y la capacidad anaeróbica de Tadej Pogačar, vamos a utilizar datos de la subida de estos primeros 10 días del Tour. Solo voy a coger 4 etapas, ¿no? Que sería la primera con el Alto de Pike, que terminaba, que era el último puerto, 10 kilómetros antes de la llegada. La etapa 5 del Mari Blanc, la 6 del Tourmalet y de la subida final a Cauterets, y la etapa 9 con la llegada en el Puy de Dôme. Para ello voy a utilizar los datos de tiempos que han ido cogiendo dos tuiteros bastante famosos que van guardando los datos en su página web. Uno es finlandés y su nombre casi que mejor lo deletreo porque no sé pronunciarlo. Es AMMATTYPYORAILI. Y el otro es @Naichaka, aunque la verdad que me parecían excesivamente altos los vatios que estaba marcando este chico, y lo que he hecho ha sido hacer los cálculos yo mismo con la fórmula de Ferrari que he presentado antes, y he hecho los datos que me salen a mí de potencia son un poco más bajos que los que presentaba @Naichaka, y parecidos o similares a los de este finlandés, me voy a atrever a decir Amatti Pioraili. Bien, pues con esto en mente os voy a presentar los datos con los que he hecho los cálculos, ¿vale? La etapa 1, la cota de Pike. Pogačar, 4 minutos 24 segundos, aproximadamente a 7,5 vatios kilo. Esto corresponde a 495 vatios. La etapa 5, el Mari Blanc. Bueno, brutal el rendimiento de Vingegaard, que hace el puerto completo a 6,7 vatios kilo, estimados para mí. A Naichaka le salían 7,1. Sube 1,30 segundos más rápido que en 2020 subieron Pogačar y Roglič, y le mete 5 minutos al primer y segundo clasificado de la quebrantahuesos de este año, que recordemos que fue la quebrantahuesos donde se ha hecho el récord, ¿vale? Así que bueno, para que sepamos un poco cómo está el nivel, ¿no? Y no nos flipemos mucho. Para Pogačar, la estimación que hago es de 6,5 vatios kilo en estos 21 minutos, que como sabemos por la etapa siguiente fue un mal rendimiento respecto a lo que movió en los demás. Porque, por ejemplo, etapa 6, Tourmalet, ¿vale? Tenemos la subida entera calculada en 5,8 vatios kilo para Pogačar. Pero claro, la realidad es que la primera mitad de la subida fueron un poco más lentos al ritmo de los gregarios de Jumbo, y en los últimos 5 kilómetros fue cuando se apretó de verdad, ¿no? Los últimos 5 kilómetros, 13 minutos y medio, nos salen unos 6,6 vatios kilo para Vingegaard y 6,5 para Pogačar, que iba a rueda. Esto además lo hacen a una altitud promedio de 1.800 metros, que es la altitud promedio de esos últimos 5 kilómetros, ya que el Tourmalet corona a unos 2.000, ¿no? A esa altitud, a 1.800, la pérdida esperable de rendimiento puede estar en torno a un 7,5%, aunque es verdad también que en estos corredores tan buenos y que llevan un montón de concentraciones en altura a su espalda, la pérdida de rendimiento esperable a esas altitudes puede ser baja, o sea, puede estar en un 2, 3, 4%, pero bueno, sabiendo que es posible que los vatios que dieron ahí al final del Tourmalet hubiesen sido pues un 3, 4, un 5 quizás por ciento más alto si hubiese sido un puerto que se coronara pues más cerca del nivel del mar. Pero es que después de esto, después de la bajada, donde fueron ruedas de Van Aert, en Cauterets, Pogačar mete 13 minutos a 6,4 vatios kilo. Que esto sí que me parece brutal después de la que se habían dado en el Tourmalet, y que nos viene a decir pues la capacidad de recuperación y de resistencia a la fatiga
que tienen estos corredores, porque bueno, no lo estamos diciendo, pero estas etapas o estos puertos están ya siendo la tercera, cuarta, quinta hora de etapa, ¿no? Estamos hablando de que con un promedio, vamos a poner siendo poco agresivos, o sea, siendo conservadores, con un promedio de 1000 kilojulios de gasto a la hora, estamos hablando de que estos puertos los están subiendo con 3, 4 o 5000 kilojulios gastados, ¿no? Lo que sería pues en torno a 45, 60 o incluso 70 kilojulios por kilo de peso, ¿vale? O sea, una puta locura. Y para terminar, también cojo los datos de la etapa 9, del Puy-de-Dôme, donde Pogačar tiene 35 minutos 11 a 6,4 vatios estimados en el puerto completo, y los últimos 4 kilómetros a 6,8, que son durante 13 minutos 6,8 vatios kilo estimados. Además, en el ataque final, que ataca a 1,3 de meta, estimamos con la fórmula de Ferrari también 7,0 vatios kilo durante algo más de 4 minutos. Una cosa increíble de esto también es que están los tiempos de la última vez que se subió al Puy-de-Dôme de Perico Delgado, y Perico, que sentenció ahí su Tour de Francia, solo sube 1 minuto más lento que Pogačar los últimos 4 kilómetros. O sea que hubiese estado en los tiempos de Carlos Rodríguez, de Simon Yates, etcétera, con una bici que pesaría por lo menos 2 kilos y medio más que las actuales. Y que si tenemos en cuenta el peso de la bici en los cálculos, podríamos estimar unos 6,5 vatios kilo para Perico, que no está nada mal porque hace de eso 35 años. Increíble lo de Perico, y ahora vamos a pasar a calcular ya los umbrales. Pero antes de ello, quiero recordaros que si queréis aprender y profundizar mucho más sobre los temas que tratamos en el podcast sobre entrenamiento ciclista, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde podéis aprender sobre cualquier tema relacionado con el entrenamiento, desde el análisis de datos, como lo que estamos haciendo en este episodio, ya sea con Gordon Cheetah o WKO5. También tenemos cursos de entrenamiento de fuerza, de periodización, de diseño de intervalos o de ajuste de entrenamiento en base a nuestras percepciones y sensaciones. Echadle un vistazo porque, como siempre digo, es que los comentarios no podrían ser mejores. Ya no solo las reseñas, sino que 4 de cada 5 alumnos han hecho al menos 2 cursos. O sea, quiere decir que han repetido. Y esa, en mi opinión, es la mejor señal para mostrar que el contenido tiene valor y lo han encontrado. Así que nada, os dejo el enlace en las notas del episodio. Y ya sí, continuamos con el podcast. Bueno, pues vamos al turrón y vamos a tratar de hacer este ejercicio matemático, porque eso quiero dejarlo claro, es más un ejercicio matemático que algo real. Estoy seguro de que no nos vamos a equivocar por mucho, pero también que seamos realistas. Tenemos datos de 4 etapas de un Tour de Francia, donde además ha hecho estos rendimientos con fatiga, con mucha fatiga, como decimos. Entonces, los datos que él sea capaz de dar estando fresco, estando en casa o en otros días, los desconocemos. Aún y así, no creo, la verdad, que nos quedemos muy lejos de la realidad. Y otra cosa importante es decir, es que, o sea, esto vamos a calcularlo como referencia, pero yo no creo en la existencia de esta potencia crítica tal y como se hace o como se vende. Yo creo que tanto el FTP o la potencia crítica son totalmente dinámicas y hay una potencia crítica para cada etapa, si queremos verlo así, ¿no? Y también, bueno, sabiendo que estos son estimaciones, son rangos, y al final lo importante de verdad, o sea, es cuántos vatios eres capaz de mover en cada duración y en cada etapa respecto a los demás, ¿no? Aparte, obviando, pues, obviamente que las condiciones no son siempre similares. Por ejemplo, en la etapa 9 del Puy-de-Dôme hacía mucho más calor que en las etapas de País Vasco, de Marie-Blanque o Tourmalet, que fueron mucho mejores para mover vatios porque las temperaturas fueron bajas, de hecho estaban a punto de, como con condiciones de tormenta, etc. Pero bueno, sabiendo todo esto, creo que
es interesante calcularlo, ¿no? Por lo menos para aprender cómo hacerlo, ¿no? Así que si solo es por esto y además por saber más o menos en cuánto puede andar un corredor así, pues creo que merece la pena. Así que vamos a empezar. Y lo primero que tenemos que hacer es calcular la potencia crítica, ¿vale? Ya he hecho varios episodios hablando de ella, uno con un debate entre científicos donde la verdad que hablamos creo que casi todo sobre ella. También entrevisté a Aitor Artuna. Y en el episodio de hoy lo que voy a hacer es calcularla de dos maneras. Primero de la manera fácil, que es con el modelo de 2 parámetros, donde solo necesitamos pues un esfuerzo corto de más o menos 3, 4, 5 minutos y otro un poco más largo, se suele recomendar 12, pero bueno, en este caso vamos a utilizar los 13 del Puy de Dôme, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esta fórmula? Pues es bastante sencilla. Es multiplicar los minutos del test largo por la potencia del test largo menos la potencia del test corto por los minutos del test corto, y todo esto se divide entre la resta entre los minutos del test largo y los minutos del test corto, ¿vale? En este caso, ¿cómo lo haríamos? Pues sería, en este caso, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos la potencia del Puy de Dôme, 448 vatios, por 13 menos 4 por 495, ¿vale? Que era lo de la etapa 1 de la Côte de Pike cerca de Bilbao. Y todo esto lo dividimos entre 9, que es 13 menos 4. Bueno, ¿qué nos sale? Sale una estimación de 428 vatios. Esto corresponde a 6,48 vatios kilo, o sea, 6,5 vatios kilo de potencia crítica. Sabiendo esta potencia crítica, podemos calcular la W', que es la capacidad anaeróbica, la cantidad de trabajo que un corredor teóricamente puede hacer por encima de estos 428 vatios que hemos marcado como potencia crítica. Hay una forma simple de medir la W', que está en las ecuaciones, que es multiplicar 0,24 por la resta entre la potencia del test corto menos la potencia del test largo. Con esta fórmula saldría 11 kilojulios de W', lo cual ya me ha extrañado porque me parecía poco para Pogačar, la verdad. Entonces lo he hecho yo de otra forma, y es que sabiendo los vatios que ha movido en la Côte de Pike, pues podemos también calcular la W' de una forma más sencilla o más rápida. Y lo que he hecho para calcular los kilojulios de trabajo que hace por encima de umbral es simplemente restarle a la potencia que hizo en 4 minutos y medio en la Côte de Pike, que fueron 495 vatios, le resto los 428 de potencia crítica. Y esta resta sale 67, lo que quiere decir que cada segundo de ese esfuerzo en la Côte de Pike estaba dando 67 vatios más que su potencia umbral. O, si lo queremos ver así, estaba gastando 67 julios. Si multiplicamos estos 67 por los segundos que ha estado haciendo ese esfuerzo, que han sido 270 segundos, que son 4 minutos y medio, nos da lugar a 18.090 julios, que da lugar, por tanto, a 18 kilojulios. Esto ya, 18 kilojulios de W' es algo bastante más realista, siendo Pogačar un corredor explosivo. Por tanto, y recapitulando, a grosso modo, ¿qué sacamos? Una potencia crítica de 6,5 vatios kilo y una W' o FRC, como la llama WKO5, de 18 kilojulios. ¿Es esto fiable o no? Bueno, es una estimación más o menos aproximada con cierto margen de error asegurado. Por un lado, por la fatiga, que además sabemos que afecta mucho más a la capacidad anaeróbica que al umbral y que por tanto lo que podemos esperar es que en condiciones de frescura o en condiciones reales esta W' sea mayor y por tanto la potencia crítica sea un poco más baja. Si yo tuviera que apostar y viendo estos datos, diría que fresco podría estar en torno a unos 6,8, 6,9 vatios kilo de potencia crítica
con una W' mayor de 24-25 kilojulios. Pero bueno, esto ya son estimaciones que me saco un poco de la experiencia que tengo, pero que obviamente es difícil contrastar. Ya me gustaría, ojalá, pues, no sé, que Íñigo San Millán estuviese escuchando este episodio y me dijese, bueno, frío, caliente, +2, te has quedado a +0,2 o -0,2, o que nos diese alguna pista, pero como no creo que eso ocurra, creo que nos quedaremos con estas estimaciones y sobre todo, pues espero que nos sirvan, lo primero, para conocer cuál es el nivel real de los ciclistas y lo segundo, pues para que sigamos disfrutando el Tour y no nos enfademos o no nos pongamos tontos cuando veamos que alguien nos ataca, que si una etapa, entre comillas, se la fuman, etcétera, porque, o sea, quitando a esta gente que son auténticos privilegiados, pues imaginaros para un corredor normal lo que supone, ya no os digo intentar seguir a esta gente, sino simplemente acabar el Tour, ¿no? Entonces, máximo respeto por cualquier ciclista profesional que esté ahí, porque aún sin llegar a estos números, son números increíbles, son personas que están en el top 0,01% de rendimiento de la población y que se merecen que su esfuerzo no se desprestigie o no parezca bajo en relación a lo que hacen pues estos auténticos extraterrestres del deporte. Y así, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestro feedback en los comentarios de iVoox o en el grupo de Telegram de Rendimiento Evolutivo, del cual os dejo también un enlace en las notas del episodio, donde ya tenemos también un foro donde a veces comentamos o se habla de algunas cosas. Y poco más. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Manu Sol Arjona y esto ha sido Ciclismo Rendimiento Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.